El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. La invasión en Medellín, la falta de viviendas en la ciudad y la irregularidad en la tenencia de la tierra y de las propiedades es el tema de hoy en este Medellín no contado, un tema de toda la importancia, porque las cifras indican que en Medellín hay 32.000 viviendas ubicadas en zona de riesgo. La ciudad tiene un déficit de 42.000 viviendas y 120 predios más están tenidos por sus propietarios de manera ilegal. Vamos a hablar entonces de este tema de gran impacto social, económico para la ciudad, con Jaime Alberto Berrío, él es abogado consultor del ITM, y con Nelson Valderrama, líder de programa de planeación metropolitana. Con las buenas noches, empecemos preguntándole a Nelson, ¿cuál es el problema mayor? ¿La invasión, la falta de viviendas o la irregularidad en las mismas? Yo diría que es una mezcla de las tres situaciones, porque el gran impacto que tenemos en los asentamientos, o sea, conocidos como los barrios informales, lo que antes se conocía como asentamientos subnormales, realmente están impactados por las tres condiciones. O sea, el suelo, digamos que no es capaz con las viviendas que allí se están ubicando. Porque con la cantidad de viviendas. Con la cantidad, y porque estos asentamientos están localizados en la parte más alta de las laderas. El Medellín tiene más o menos una forma cóncava, y en la parte alta de la ciudad es donde se están ubicando estos asentamientos, por lo menos la mayoría de los asentamientos informales. En esos asentamientos se da la situación que planteas, hay irregularidad en la tenencia, la gente no tiene escritura pública, la gente no tiene licencia de construcción, la gente, el tema de los servicios públicos es muy delicado, en la mayoría de los casos las aguas perdidas están por el territorio en toda parte, sin ningún tipo de conexión. Entonces eso va generando a largo plazo que haya un riesgo muy alto. Como para resumir, la situación se da por las tres características que estabas tocando. Yo le quiero complementar. Claro, buenas noches. Le quiero complementar en el sentido de que hay condiciones de habitabilidad que muchas de esas viviendas de las que habla el doctor Valderrama no cumplen mínimamente con ventilación e iluminación, pero no solamente eso. La Corte Constitucional en muchos de sus fallos, hablando de qué se puede entender por una vivienda digna, que es un derecho que habla la Constitución, nos dice que no solamente son condiciones de habitabilidad al interior de la vivienda, sino con relación al entorno que rodea la misma vivienda. Por eso, las acciones de planificación que se adelanten en la ciudad tienen que tocar necesariamente esos temas, ¿cierto? Y pasando desde luego por el asunto muy importante para la gente que está involucrada, que es su propia vivienda con el hábitat que lo rodea. Yo voy a ser de abogada del diablo y uno preguntaría, tenemos 42.000 viviendas en un déficit, es decir, 42.000 viviendas que hay que construir, pero adicionalmente hay que trasladar, o sea, hay que construir otras 32.000 viviendas. Eso nos da que son 74.000 viviendas las que, a grosso modo, tiene la ciudad en mora de construir. Varias preguntas, Nelson. ¿Es posible construirlas? ¿Hay dónde construirlas? ¿Hay cómo construirlas? Qué buena esa pregunta. Es buena por lo compleja que es y por lo creativo que tendría que ser el municipio de Medellín para garantizar esas condiciones. Y eso que son mal contadas, porque no tenemos todavía, la ciudad no ha hecho diagnóstico, no ha hecho censo en los retiros de quebrada, por ejemplo, o debajo de las líneas de alta tensión. La ciudad no ha hecho diagnóstico, no ha hecho censo en los retiros de quebrada, por ejemplo, o debajo de las líneas de alta tensión. Sí. Eso no lo tenemos cuantificado todavía. O sea que la cifra tiende a ser mayor. Y a medida que se produce el mayor desplazamiento, pues por supuesto, ese es otro tema que valdría la pena tocar, el tema del desplazamiento. Pero regresemos al tema que tocabas cuantitativo, el déficit cuantitativo. En las 42.000 aproximadamente viviendas están dadas en la diferencia entre hogares y viviendas. O sea, hay más familias que viviendas.
O sea, hay algunas familias que están o cohabitando, o sea, están en una casa compartiendo 2 o 3 familias, o hay condiciones de la vivienda que no le permiten mejorar. Esas también las tenemos cuantificadas allí. Las otras son las que están localizadas en zonas de riesgo, en zonas donde definitivamente no puede haber una sola vivienda, no debería haber ninguna sola vivienda. Por supuesto que en Medellín el suelo escaseó, en Medellín ya no hay prácticamente disponibilidad de suelo. Ahí es donde te hablo de la creatividad que debe tener la municipalidad para que hayan buenas condiciones habitacionales y buenas condiciones de barrios. Eso lo estamos haciendo. ¿A través de qué? De intervenciones como la que estamos realizando en la zona noroccidental, a través de la regularización urbanística que plantea la legalidad, pero también por otro lado la generación de vivienda nueva. ¿En dónde? Imaginémonos un barrio desordenado. Imaginémonos, por ejemplo, Moravia, que todos la conocemos todos los días. Imaginémonos que todas esas viviendas de un solo piso, máximo de 2, que están ocupando desordenadamente un territorio, se desocupe ese territorio y se levanten algunas torres de 3, 4 pisos. O sea, se está duplicando la densidad en unos territorios específicos, pero se está liberando el resto del espacio. Esa es una estrategia. Esa es una estrategia que se ha llamado consolidación habitacional. Ya hay algunos ejercicios en la ciudad relacionados con ello, planes parciales de mejoramiento integral. Como el plan parcial o como la recuperación de Moravia, Pajarito, Las Flores. A ver, de mejoramiento integral tenemos algunas, como Moravia, que es la más visible. Trabajamos también con el ITM en la Candelaria. Sí. Hace 4 o 5 años. Sí, en el entorno del asentamiento de la Candelaria, es que el asentamiento, el cementerio del mismo nombre, y Juan Bobo, un proyecto pues que el municipio ha mostrado a nivel internacional como una experiencia exitosa, donde en un territorio, en un microterritorio de muy poca extensión, se lograron concentrar en el mismo territorio unos edificios para que la misma gente que vivía ahí quedara en los apartamentos y se libera el espacio público. Entonces hay buenas condiciones de vida, se mejoran las condiciones habitacionales y el entorno obviamente es distinto. Es el conjunto de acciones y normas que buscan la articulación de zonas de desarrollo informal con los sistemas que estructuran la ciudad. La regularización pretende dar respuesta a los grandes problemas de hacinamiento, invasión del espacio público, ausencia de sistemas de servicios públicos domiciliarios, ocupación de los retiros de quebrada con usos residenciales, construcción de viviendas en zonas de alto riesgo no recuperables, baja oferta de equipamientos de recreación, cultura y deporte, y la falta de configuración urbana que dificulta la movilidad y el transporte. Jaime, ese es entonces el plan de regularización y legalización de vivienda que está realizando el municipio de Medellín desde el 2001-2002. Efectivamente. Por ejemplo, con la Candelaria, el Departamento Administrativo de Planeación y el ITM han venido trabajando muy de la mano justamente para que dentro de ese diagnóstico que se dio inicialmente se construyó una formulación y hoy en día está la ejecución de esa propuesta urbana. En este momento se construyó una dos torres de edificios, 96 apartamentos, ya muchas personas están habitando allí, próximamente se les va a solemnizar el acto de la escritura pública. Bueno, abogado, solemnizar el acto, yo diría firmar la escritura. Firmar la escritura. Básicamente eso es vivienda nueva que se genera y hay un espacio público que la gente